La capital madrileña puede entenderse como una vasta y unificada megalópolis, pero también como un conjunto en el que coexisten ciudades diferentes, algunas de ellas superpuestas a lo largo de la historia, otras diferenciadas por su urbanismo, por su actividad, por su carácter. Otras están fuera de Madrid. Nuestro vuelo quiere comprobar esta diversidad, descubriendo esta ciudad entre ciudades que es Madrid. Un extenso trazado de calles, avenidas y plazas se extiende bajo nosotros. Desde nuestra altura podríamos pensar en una ciudad sin límites, pero de pronto la ciudad va a cambiar. Madrid ha saltado en el tiempo hasta el siglo III a.C. El templo de Devot abandonó la ribera del Nilo para ser reconstruido piedra a piedra en este parque madrileño. Curiosamente, la construcción más antigua de Madrid ha llegado hace solo 30 años de la tierra de los faraones. Junto al Arco de la Victoria, los casi 100 metros de altura del Faro de Moncloa vigilan esta entrada a Madrid desde el noroeste. Muy cerca, la Plaza de España, una de las encrucijadas en las que se mezclan lo popular, lo turístico y lo comercial, y donde Madrid quiso superar la destrucción de la guerra levantando sus primeros rascacielos. El edificio España fue símbolo de ese impulso desarrollista de finales de los 40, concebido por los hermanos Otamendi como una pequeña ciudad autosuficiente de casi 30 plantas y más de 100 metros de altura. Poco después, este primer rascacielos fue superado en pisos y en altura por su vecino, la Torre de Madrid. En el centro de la plaza, Don Quijote y Sancho Panza evocan la memoria de su creador, Miguel de Cervantes Saavedra. Volando sobre los tejados de la Gran Vía, entramos en otra ciudad, la que emuló las grandes reformas urbanas de la Europa del siglo XIX. En 1910, Madrid inició la construcción de una gran avenida que revitalizara su espacio urbano. Nuevos edificios, como el emblemático Capitol, cambiarían la fisonomía de la urbe, dotándola de una impronta cosmopolita. La Gran Vía se proyectó en 3 tramos y supuso un largo proceso de expropiaciones y demoliciones que duró 20 años. El edificio de la Telefónica fue la primera construcción del país con estructura metálica hormigonada, a imagen de los rascacielos americanos de la década de los 20. Los últimos edificios de la Gran Vía se acabaron mediados los 50. El de la Unión y el Fénix es uno de los más antiguos y es el punto en el que convergen 2 de las calles más emblemáticas de la ciudad, Gran Vía y Alcalá. A su lado, el Círculo de Bellas Artes, que tiene su sede en este bello edificio desde hace 8 décadas. Su torreón se eleva a 80 metros de altura y junto a él Minerva, diosa de la sabiduría, empuña su lanza. Recorriendo las hermosas fachadas, creemos asistir a una reñida pugna de majestuosidad y estilo. La calle de Alcalá nos conduce a un gran espacio monumental.
Aquí encontramos a la madrileña más universal de todos los tiempos, Cibeles, diosa de la agricultura, una de las esculturas con las que Carlos III embelleció el Prado madrileño y que a finales del siglo XIX se trasladó al centro de la plaza. En 1919, Madrid estrenó este palacio como central de correos y telégrafos. Su grandiosidad le valdría el sobrenombre de Nuestra Señora de las Comunicaciones. Enfrente, el majestuoso edificio del Banco de España custodia las reservas de oro del Estado. Ha llegado el momento de que tomemos altura, porque una nueva ciudad nos espera. Hace algo más de 500 años, unos vecinos de Alcobendas, huyendo de los abusos de su señor, se asentaron junto a una ermita dedicada a San Sebastián. Los reyes católicos les ampararon, y así nació San Sebastián de los Reyes. Casi en ese mismo instante, comenzó una afición taurina que ha dado lugar a los encierros más populosos de Madrid y unos de los más relevantes de toda España. Hoy sobrevolamos una ciudad de más de 60.000 vecinos. Cruzando la Avenida de España, llegamos a la vecina Alcobendas y al singular edificio de su Museo de la Ciencia. Esta escultura de la Reina Mariana, obra de Manuel Valdés e inspirada en las Meninas de Velázquez, es hoy uno de los símbolos de Alcobendas, que al ritmo del área metropolitana de Madrid ha alcanzado los 100.000 habitantes. Desde la conquista cristiana, Alcobendas estuvo vinculada a la Villa de Madrid y, curiosamente, su término municipal se ceñía exclusivamente al espacio que ocupaban sus casas, hasta que en 1820 la recién creada Diputación de Madrid le adjudicó varios terrenos que pertenecían a municipios limítrofes. Esta zona se beneficia de una situación privilegiada en el corredor norte de Madrid. A 13 kilómetros de la capital, es una interesante alternativa para los espacios industriales, algo que queda de manifiesto en la pujanza de sus nuevos polígonos. La ciudad ha luchado por un desarrollo urbano que quiere hacer sostenible la calidad de vida de sus vecinos y la conservación medioambiental. Pero volvamos a la gran ciudad, a Madrid. Remontamos su río, el Manzanares, y nos situamos sobre el Estadio Vicente Calderón, feudo del Club Atlético de Madrid. El fútbol hace sufrir, y a veces gozar, a esta inquebrantable afición que, sencillamente, no puede evitar ser colchonera. El puente de Segovia lo diseñó Juan de Herrera por encargo de Felipe II. El rey lo utilizó para acceder a unos terrenos que había comprado a los Vargas, al otro lado del Manzanares. Una finca con muy buena caza y una pequeña casa-palacio. Una casa de campo, que se convirtió en lugar de recreo y descanso para los sucesivos monarcas españoles, hasta que al proclamarse la Segunda República pasó al Ayuntamiento de Madrid, que la abrió al público. Hoy en día es un gran parque para solaz y disfrute de todos los madrileños.
El carácter lúdico y recreativo de la casa de campo se ha visto reforzado. A finales de los 60 se creó el Parque de Atracciones de Madrid. Y el nuevo zoo, que sustituyó a la antigua Casa de Fieras. Sin embargo, este lugar de recreo fue escenario de cruentos combates en la Guerra Civil, y desde esta loma del Cerro Garavitas se bombardeó intensamente Madrid. También a finales de los 60 se construyó este teleférico que conecta la Casa de Campo con el Paseo de Rosales. El río Manzanares es un modesto obstáculo natural, pero los madrileños han tenido que cruzarlo a lo largo de la historia, ya sea con modernas pasarelas de diseño futurista o con soberbias obras de ingeniería monumental, como este histórico puente de Toledo, que lleva ahí, sobre el Manzanares, casi 300 años. Siguiendo el curso del llamado Aprendiz de Río, hemos llegado sobre el invernadero de la Arganzuela, magnífico exponente de la arquitectura industrial de los años 30. Actualmente alberga hasta 9.000 especies de plantas tropicales y subtropicales, siendo también utilizado como espacio cultural. En la ribera norte encontramos el Parque Tierno Galván, un pedazo de ciudad verde, donde la cúpula del planetario quiere ser puerta de Madrid al cielo. Y desde la cercana plaza de Legazpi remontamos la calle Delicias hasta la glorieta de Carlos V, más conocida como la Plaza de Atocha. Los automóviles parecen animales asustados que se esconden de nuestro vuelo, al cobijo de una auténtica obra de arte de la arquitectura ferroviaria, la Estación de Atocha. Su gigantesca marquesina de hierro y cristal domina la plaza desde el siglo XIX. Al otro lado de la glorieta, el Centro de Arte Reina Sofía marca el comienzo de otra ciudad, un Madrid del arte. Hace 20 años se inició la profunda restauración del antiguo y ruinoso Hospital de San Carlos. El exterior del nuevo edificio está marcado por sus 3 impactantes torres de ascensores de vidrio y acero. Y aunque hoy nos es imposible, en su interior se pueden admirar algunas de las obras más emblemáticas del arte contemporáneo. Ascendiendo por el Paseo del Prado, llegamos al segundo vértice del llamado Paseo del Arte, el Museo Thyssen-Bornemisza, ubicado en el Palacio de Villahermosa. Pero sin duda, el corazón de este triángulo del arte es el Museo del Prado, una de las mejores y más completas pinacotecas del mundo, con más de 9.000 obras. El castillo de Viñuelas parece una hermosa maqueta desde la altura, pero lleva aquí casi 400 años, en medio de este magnífico encinar, hoy espacio protegido por su singular importancia ecológica. El Soto de Viñuelas es uno de los pocos parajes madrileños en los que todavía se pueden ver ciervos salvajes. Atravesándolo, alcanzamos un lugar bien distinto, donde no cabe el sosiego. El Circuito del Jarama,
santuario para los amantes de la velocidad y escenario de todo tipo de carreras. Situado junto a la carretera de Burgos, el Jarama comenzó su vida deportiva en 1947. Su recta de tribunas ha sido testigo de la victoria de los grandes ases del motor. Aunque hoy también tienen su hueco otros pilotos no tan legendarios. Contiguo al circuito, descubrimos otro rincón en el que también vemos a gente con ganas de aprender. La velocidad, el ruido y el asfalto dejan paso a la calma, el rumor del campo y la verde hierba, lo que no parece disgustar a los aficionados a este otro deporte. Todavía nos quedan otras ciudades por conocer en esa gran ciudad que es Madrid. Toda España conoce este edificio de la carrera de San Jerónimo, aunque quizás no sepa que sus leones fueron fundidos con el bronce de cañones capturados en las primeras guerras africanas. Poco más abajo, el Hotel Palace se levantó en 1912 para dotar a Madrid de un hotel digno de una capital europea. Por sus habitaciones han pasado celebridades como Picasso, Buster Keaton, Bruce Springsteen e incluso la espía Mata Hari, que estuvo de incógnito. Frente al hotel, la fuente de Neptuno, el dios de las aguas, parte en dos el Paseo del Prado. Esta famosa avenida recibe este nombre porque aquí se extendía un amplio campo. Lo que hoy es uno de los ejes centrales de Madrid, no hace ni 3 siglos, era el prado en el que finalizaba la villa. Esta plaza se llama hoy Cánovas del Castillo y junto a ella está el obelisco de la Plaza de la Lealtad. Frente a la Bolsa de Madrid, recuerda a todos los caídos en la Guerra de Independencia. Nos dirigimos a la silueta más internacionalmente conocida de Madrid, la Puerta de Alcalá. Carlos III quiso conmemorar sus 20 años de reinado con un monumento singular, convocando a este efecto un concurso que ganaría, sin demasiadas sorpresas, Francisco Sabatini, el arquitecto preferido del rey. Sabatini colmó las expectativas del monarca, alumbrando la que es sin duda una obra maestra. El tiempo ha convertido a la Puerta de Alcalá en una de las señas de identidad de la ciudad. Queremos volver a la Ciudad Verde, materializada en el más popular y castizo de los parques madrileños, el Retiro. El Estanque Grande, dominado por el monumento a Alfonso XII, es el eje de la vida del parque, donde las gentes disfrutan del ocio remando, paseando, dando de comer a los patos o recreándose con los numerosos artistas callejeros. Las 119 hectáreas del parque y sus más de 15.000 árboles suponen un auténtico pulmón natural en pleno centro de la ciudad. Continuamos vuelo dejando a un lado el trazado en cuadrícula del barrio de Salamanca hasta toparnos con una descomunal estructura de más de 200 metros de altura. Es Torre España, la moderna atalaya de comunicaciones erigida para el Mundial de Fútbol del 82,
y que los madrileños han bautizado castizamente como el Pirulí. Cercano, el coso taurino más relevante del mundo, la monumental de las ventas, catedral del toreo. Sobrevolamos la M30, una auténtica arteria del tráfico rodado de Madrid. Y cruzándola, contemplamos un poco sobrecogidos la gran necrópolis madrileña, el inmenso cementerio de la Almudena. Volvemos a la Puerta de Alcalá para penetrar por la calle Serrano en lo que fue el primer ensanche planificado de Madrid, el barrio de Salamanca. Hace casi 150 años, el marqués de Salamanca promovió la construcción de estas manzanas cuadriculadas con amplias avenidas y hermosos edificios proporcionados. Se tardaron más de 50 años en levantar esta nueva ciudad, pero sin duda mereció la pena. Las ordenadas manzanas nos llevan hasta la Plaza de Colón. Donde descansa la Biblioteca Nacional. Se inauguró en 1892 y es una de las más importantes del mundo. Atesora más de 3 millones de volúmenes, así como una excepcional colección de manuscritos e incunables de incalculable valor. Desde aquí partimos en busca del Madrid más alto. A lo largo del eje de la Castellana se alinean los más modernos rascacielos de Madrid. Para penetrar por el norte en este espacio financiero y administrativo hay que traspasar la Puerta de Europa. Estas dos colosales torres inclinadas de 120 metros de altura y 23 plantas. El complejo de Azca es una auténtica concentración de rascacielos. El vértigo se apodera de nosotros entre estas esbeltas construcciones de acero, hormigón y cristal. A su lado, los demás edificios parecen los juguetes de un gigante imaginario. Casi nos cuesta trabajo remontar la Torre Picasso. Este es el edificio más alto de Madrid y uno de los más elevados de Europa. Sus 46 plantas alcanzan los 150 metros de altura. El Santiago Bernabéu reposa de sus históricas victorias sobre otro tipo de gigantes. La ciudad deportiva del equipo blanco también es historia. Extraños edificios con forma de nave espacial conviven junto a los más clásicos bloques. Peinamos las amplias azoteas de las Torres Blancas. Es una pena que el presupuesto no llegara para el hormigón especial que habría hecho coincidir color y nombre. Sin duda, Madrid es una ciudad entre ciudades, cambiante, en continua transformación, como si fuera un ser vivo que crece y se impulsa hacia adelante.
aunque nuestro tiempo es bien diferente al de la ciudad. Rompe el otoño en Madrid. Atrás va quedando el calor y es tiempo de las recolecciones tardías, como la vendimia. Los verdes, amarillos y ocres se funden en una sinfonía de colores que explotan en la plenitud del otoño. Estamos en el sureste de la Comunidad de Madrid, en la tierra del vino. Nos acercamos a una población de larga tradición vinatera. Chinchón. En su preciosa y antiquísima plaza fue coronado rey Felipe V, aunque hoy sus vecinos están ocupados en celebraciones más sencillas. Otros prosiguen con su labor. Tomamos rumbo sur para recorrer los apenas 5 kilómetros que nos separan de otra villa, también productora de buenos caldos. Hasta hace 40 años, el antiguo ferrocarril del Tajuña unía las dos poblaciones. Ahora ya no se oyen sus silbidos por estos campos. Son otros los vehículos que nos guían en dirección a Colmenar de Oreja. Santa María la Mayor corta el cielo con su imponente torre. En la singular Plaza Mayor descubrimos los tiovivos de las últimas fiestas, como si el pueblo se resistiera a dejar atrás el verano y entrar definitivamente en la época otoñal. La esbelta iglesia de Santa María parece dialogar de tú a tú con su vecino, el abigarrado convento de la Encarnación, ideal para el reposo. Pero no todos pueden permitirse tal descanso. Los días pasan y la vendimia se acelera. Las uvas en su punto justo de maduración no esperan. Debemos llegar a tiempo a la cooperativa, donde los tractores cargados de uva guardan cola para descargar su preciado tesoro en las cubas de fermentación. Con el otoño, las primeras lluvias hacen su aparición y el ganado bravo parece que lo celebra. Las vaguadas se tiñen de verde y desde el aire los toros se ven como puntos negros sobre un tapiz inmenso. Los campos se preparan para el parón invernal. Se suceden las labores como la quema de rastrojos, cuya humareda
nos traslada a los ancestrales tiempos guerreros de estas tierras. El otoño ha llegado también a Las Vegas, y con él la cosecha de maíz. Las cosechadoras dibujan su cicatriz en unos campos que han esperado este momento toda la estación estival. Abandonamos estas fértiles llanuras y tomamos altura para trasladarnos al otro extremo de nuestra comunidad. En el Alto de Canencia descubrimos un pequeño abedular rodeado de pinos. Aquí, en la sierra, el golpe de color es aún más espectacular que en los llanos. Es época de excursiones escolares. Y de recorrer los caminos húmedos y los bosques sombríos de estos altos, para recolectar las preciadas setas, muy abundantes en estas laderas de Canencia. Este cresterío, entre Canencia y el puerto de la Morcuera, a unos 1800 metros de altitud, es ideal para quien busca sosiego. El mismísimo Manuel Azaña conducía su automóvil desde Madrid para pasear en soledad por la Morcuera. Estamos en la antesala del Valle del Lozoya. Las poderosas murallas árabes de Buitrago, que antaño protegieron a sus habitantes de las incursiones de diferentes ejércitos, hoy ceden su recinto a fiestas taurinas y culturales, más del agrado de sus gentes. Ya ha pasado el tiempo de guerrear para esta villa estratégica, levantada en una curva del río Lozoya. Desde Buitrago penetramos en el Valle del Lozoya sobrevolando el embalse de Río Sequillo, cuyas riberas esconden varias sorpresas. El ganado abreva en sus resecas orillas, que el otoño ha convertido en inesperada autopista. Todavía tendrá que llover mucho para que el agua ciegue estos caminos. Proseguimos vuelo buscando un remanso de paz. El monasterio Cartujo del Paular. Junto al monasterio, al fondo del valle, nace el río Lozoya de la unión de dos arroyos, el de la Angostura y el Aguilón. En estos parajes norteños se impone el acopio de forraje antes de las primeras nieves.
Los colores se van haciendo cada vez más intensos. Y volvemos atravesando el valle. Sobre el embalse de Pinilla. Aquí el Lozoya se encajona y discurre rápido bajo el único arco del puente medieval del Congosto. Las laderas del valle se tiñen de contrastes antes de alcanzar un rincón mágico en otoño. El hayedo de Montejo nos ofrece en todo su esplendor el paisaje otoñal por excelencia de la Comunidad de Madrid. En la Sierra del Rincón surge el que pasa por ser el hayedo situado más al sur de toda Europa. Aquí se mezclan robles y hayas de más de 200 años de antigüedad. Hacia el norte, los rojos y ocres se van fundiendo con el verde de las coníferas. Estamos en el extremo norte de la Comunidad de Madrid, así que debemos cambiar el rumbo y descender hacia el sur, pero en el camino nos detenemos en la pequeña aldea de La Acebeda. Con solo 53 habitantes y a casi 1300 metros de altura, La Acebeda tomó su nombre de los bosques de acebo que poblaban esta zona y de los que ya apenas quedan unos pocos ejemplares. Continuamos nuestro viaje y volvemos a encontrarnos con previsoras despensas. Fardos de forraje apilados para soportar el duro invierno. En las vegas del Jarama también están cosechando el maíz. Remontamos el Jarama, buscando el punto en el que confluye con el Lozoya. Porque ese es un lugar cargado de historia. Buscamos la presa del Pontón de la Oliva, la primera que se construyó para el famoso canal de Isabel II, que llevó el agua de la sierra a Madrid. En ella trabajaron 1500 presos de las guerras carlistas traídos del norte. Y paradójicamente, su esfuerzo no sirvió de nada, porque por un problema de filtraciones, la presa nunca entró realmente en funcionamiento. Estamos en el oriente madrileño, y las reses bravas pastan en unos campos dormidos desde el verano que esperan las aguas que todavía no ha traído el otoño. El Jarama nos conduce mansamente de norte a sur, atravesando 100 kilómetros de territorio madrileño. En sus márgenes van desfilando campiñas, choperas, campos de cereal, cortados
hasta llegar a una ciudad de realeza y corte. Aranjuez no se entiende sin la presencia del Tajo, con su trazado sinuoso y cambiante. Doña Bárbara de Braganza, esposa del rey Fernando VI, hizo famosa su gran afición a navegar en falúa hasta el llamado Puente de la Reina. Tampoco podemos imaginar este real sitio sin sus avenidas y paseos arbolados. Estos extensos jardines fueron auspiciados por Felipe II, que creó un gigantesco vivero de árboles que en otoño desbordan nuestra retina. En las riberas del Tajo también se emplazaron las huertas reales, que gracias a avanzadas técnicas de producción se convirtieron en la despensa de Madrid. El Palacio Real de Aranjuez ha sufrido infinidad de reformas desde la época de los Reyes Católicos hasta hoy mismo. Su aspecto ha variado considerablemente en estos 500 años, pero su entorno sigue siendo igual de apabullante en otoño. Estos días también son propicios para las últimas bodas del año, antes de entrar en la temporada de lluvias que intentan evitar todas las novias. Nos alejamos de Aranjuez para atrapar nuevos colores en nuestro viaje. Atravesamos campos y veredas, para sorpresa de algunos rebaños. Los olivos esperan con ansiedad el inicio del vareo. La cortina de humo no nos despista, conocemos bien el camino. Los viñedos van cambiando de color según avanza la estación. Estas cepas nos anuncian que ya estamos cerca de nuestro siguiente objetivo, la Vega del Alberche. Nos asomamos a las aguas del Alberche, represadas en el embalse de San Juan. Descendemos el curso del río, que en la parte más encajonada se tapiza a ambos lados del verde intenso de los pinares. Mientras que cuando se abre en el ancho valle, verdaderas murallas de álamos y chopos intentan cortarnos el paso. Estamos cerca de lo que se conoce como la Playa de Madrid. Buscamos bañistas en sus márgenes, pero los vientos otoñales hacen que estos arenales de Aldea del Fresno
estén desiertos hasta el próximo verano. Las riberas del Alberche todavía muestran su colorido esplendoroso. Pero pronto perderán definitivamente sus hojas, cubriendo incluso el albero de este disimulado coso. Abandonamos también el Alberche, con su inseparable sierra de Gredos en el horizonte, para poner rumbo al norte, guiándonos por el cauce del río Cofio, que desciende abruptamente entre los saltos de agua que ha excavado en la roca. Los chopos y álamos de sus orillas ya han perdido la hoja, y sus ramas desnudas contrastan con la verde espesura de los pinos. En las proximidades de Valdemaqueda se extiende un gran bosque de pino mediterráneo que pocos kilómetros más al norte se transforma en una gigantesca dehesa de 61.000 hectáreas de encinas, que a su vez dan paso al bosque de la Herrería, un vasto robledal situado bajo el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Este ha sido desde hace milenios un lugar idóneo para la caza del oso, y si el bosque se ha conservado prácticamente intacto hasta nuestros días, es en gran parte porque desde hace al menos 700 años los reyes y nobles de Castilla hicieron de él su reserva de caza. Para remontar el pico de Abantos, empezamos a coger altura. Y en las proximidades de la bola del mundo, quedamos fascinados al vernos rodeados por las primeras nieves del otoño, a más de 2000 metros de altura. Nuestro viaje otoñal toca a su fin y descendemos de las altas cumbres para caer sobre una de las celebraciones más importantes del otoño, la de Todos los Santos. Los cementerios se pueblan de vivos que recuerdan a los muertos que se fueron. Los cipreses marcan el camino. El otoño también va quedando atrás. Los campos dormirán durante el largo invierno. Y los colores de Madrid se irán apagando. Arrancamos en la población situada más al norte de Madrid, Somosierra. Durante milenios, peregrinos, viajeros, rebaños y ejércitos han cruzado los viejos montes carpetanos por este paso ancestral que une las tierras madrileñas con la Castilla del Norte. Nos dejamos caer por la ladera segoviana de Somosierra
para penetrar en un territorio diferente, pero que no es extraño para los madrileños. Sobrevolamos una secular tierra de pastoreo hasta alcanzar un enclave realmente singular. Sepúlveda. Villa milenaria y monumental, fue arrebatada a los árabes por el mismísimo fundador de Castilla, que venció en singular combate a su alcaide musulmán. Murallas, bastiones defensivos y calles empinadas y angostas se mezclan en este trazado medieval con extraordinarios templos románicos. Como la iglesia del Salvador, que se yergue sobre esta colina desde hace casi 1000 años. En el límite occidental, el santuario de la Virgen de la Peña domina majestuoso las nacientes hoces del río Duratón. Aquí, naturaleza e historia se funden para crear un entorno único. Remontando la Puerta de la Fuerza, abandonamos Sepúlveda y nos adentramos en las hoces del Duratón, en cuyos escarpes calizos anidan los buitres leonados. La acción paciente del río creó este profundo cañón hace 140 millones de años, tallando ocres y rojizas paredes de hasta 100 metros de altura. Un cañón del Colorado en miniatura. Curiosamente, este paraje agreste ha sido habitado desde tiempos remotos. Aquí se han encontrado restos de arte rupestre y todavía resisten las ruinas de varias ermitas colgadas al borde de vertiginosos abismos. El río Duratón se encajona en el fondo de estas profundas gargantas, formando sinuosos meandros que nos llevan hacia el oeste, aunque nosotros salimos de su cauce para buscar un nuevo hito hacia el sur. Pedraza es hoy famosa por sus asados de cordero, pero su plaza mayor medieval ya era el centro neurálgico de la zona hace 800 años, presidida por la esbelta torre románica de San Juan. Y todavía antes, hace ya 2000 años, Pedraza fue santuario y fortaleza, aprovechando su estratégica situación en lo alto de un cerro. Sus murallas han servido de escenario natural para el rodaje de infinidad de películas. En este apretado casco medieval estuvo, por ejemplo, Orson Welles filmando Campanadas a medianoche. Y es que Pedraza todavía conserva su imponente castillo, levantado en el siglo XIII para completar y reforzar su perímetro fortificado. Esta fortaleza perteneció a la poderosa familia de los Fernández de Velasco, condestables de Castilla, la máxima autoridad militar del reino. Proseguimos nuestro vuelo hacia el sur, en pos de la barrera montañosa de la Sierra de Guadarrama.
Al ir ganando altura, aparecen las primeras nieves y los frondosos pinares tapizan las laderas de Navafría. Estamos a punto de volver a entrar en territorio madrileño. El empinado puerto de Navafría es la frontera y la vía de paso histórica entre Segovia y el Valle del Lozoya. Siguiendo el cordal de Navafría, alcanzamos el macizo de Peñalara. Su cima alcanza los 2.430 metros de altura. Es el punto más elevado, la cumbre de Madrid. Sobrevolamos las redondeadas crestas de estas viejas montañas, triple frontera que separa Madrid de Segovia, las aguas del Duero de las del Tajo y los vientos del norte de los del sur. Descendiendo por la vertiente norte, hemos caído sobre los extensos pinares de Balsaín, de nuevo en tierra segoviana. Estos bosques han sido durante siglos los cotos de caza de la nobleza y realeza española. Y ahora, en medio de la espesura, se levanta un edificio singular. Se trata del Centro Nacional de Educación Ambiental, construido en 1987 para promover el conocimiento y la conservación de la naturaleza. Desde entonces, más de 400.000 visitantes, sobre todo escolares, han utilizado sus instalaciones con este propósito educativo. Y llegamos a la población que da nombre a estos contornos, Balsaín, donde todavía se mantiene en pie la Torre Nueva, casi único vestigio del impresionante palacio que ordenó levantar aquí Felipe II para su esparcimiento entre cacería y cacería. También se conservan algunos arcos, aunque bien es cierto que numerosas casas de Balsaín se han construido con los restos de aquel majestuoso palacio, con las piedras y sillares que sobrevivieron a los 2 incendios que arrasaron el edificio. Balsaín ha vivido de sus bosques y además de la actividad maderera, aquí se conservan con orgullo viejas costumbres y tradiciones norteñas, llegadas con los primeros habitantes del lugar, recios leñadores procedentes del norte de España. Pero estos bosques no nos han revelado aún todas las maravillas que guardan. La granja de San Ildefonso es un inmenso complejo palaciego, edificado en el siglo XVIII al más puro estilo versallesco por orden del rey Felipe V. Cuando el monarca descubrió este lugar, los monjes jerónimos poseían una granja junto a la ermita de San Ildefonso, de ahí el nombre actual. Los jardines ocupan 146 hectáreas, sus fuentes tienen espectaculares surtidores y grandiosas esculturas, y además estatuas de mármol blanco decoran 34 kilómetros de plazas y avenidas. Los jardines se proyectaron para tener más importancia que el propio palacio, así que hay zonas de auténtico bosque. Entre los más de 10.000 árboles se encuentran gigantescas secuoyas que se trajeron expresamente de Norteamérica. Al abandonar San Ildefonso, algo llama nuestra atención en el horizonte. Es el Palacio de Riofrío, enorme mansión rosada, surgida de la nada entre prados y bosques, donde los ciervos corren en libertad.
se construyó para la reina Isabel de Farnesio a la muerte de su esposo Felipe V. De ese modo, la granja de San Ildefonso pasaba a su hijo y heredero, Fernando VI. Pero la reina jamás habitó el palacio y solo se utilizó esporádicamente como residencia de caza. Nos hemos vuelto a encaramar a la Sierra de Guadarrama. Rumbo hacia el alto del puerto, sobrevolamos una sucesión de viejos búnkers de la Guerra Civil. Parecen querer diluirse en el paisaje, olvidando aquellos trágicos días en los que la suerte de Madrid se jugaba en estos pasos de montaña. Al pie del puerto de Guadarrama, en la vertiente segoviana, cerca de San Rafael, nos sorprende una intensa actividad, aunque lo más interesante se encuentre bajo tierra. Son las obras de la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid, uno de los mayores retos de ingeniería de la década. Dos túneles de 28 kilómetros de longitud y casi 10 metros de diámetro permitirán la circulación ferroviaria bajo las montañas de Guadarrama a casi 300 kilómetros por hora. En nuestro vuelo por los confines occidentales de Madrid, no podíamos pasar por alto esta montaña, Cabeza Líjar, cuya cima, a 1824 metros de altura, es el confín en el que se unen tres provincias: Segovia, Ávila y Madrid. Al sur de Cabeza Líjar, en tierra madrileña, nos topamos con el Valle de Cuelgamuros, también conocido como el Valle de los Caídos. Excavada en la roca se abre una basílica subterránea, cuya nave alcanza los 40 metros de altura, y sobre ella la gigantesca cruz de 150 metros. Las obras de este faraónico monumento a los muertos de la Guerra Civil se iniciaron por orden del general Franco en 1940 y se prolongaron durante 18 años. Ahora, labores de mantenimiento colocan al ser humano cada cierto tiempo a una altura de vértigo. Estamos en mitad de nuestro viaje por los confines occidentales. Conviene que nos situemos en el mapa. En nuestro periplo hacia el sur, hemos entrado en tierras de Ávila, y la primera población que encontramos es Peguerinos. Aquí se embalsan las aguas del río Aceña antes de que entre en Madrid y se convierta en uno de los paraísos para los pescadores de truchas. En esta comarca, los límites fronterizos se difuminan. Son líneas oscilantes que atienden a los caprichos de un mapa. Santa María de la Alameda bien lo sabe. Madrileña, pese a situarse en la vertiente norte de la sierra, está un poco por todas partes, ya que el municipio se reparte en 7 núcleos de población. A la pintoresca aldea de las Herreras le ha cabido en suerte ser el más reducido, aislado y septentrional de todos ellos.
Los mapas tienen casualidades y caprichos. Como el de la dehesa de la Cepeda. Este ganado pasta en una isla madrileña de 1.300 hectáreas, entre Segovia y Ávila, a 2 kilómetros de la frontera de Madrid. Nuestro vuelo se adentra ya decididamente en tierras de Ávila, en dirección a Cebreros. La imponente mole de la iglesia de Cebreros nos evoca pasajes de su historia. Como cuando hace 5 siglos el cortejo fúnebre de Isabel la Católica se detuvo aquí para que carpinteros del lugar hicieran un armazón para transportar mejor el ataúd de la reina, que venía precariamente porteado entre 2 mulas. Más al sur, acariciando el castañar que le ha dado fama, llegamos a El Tiemblo. Esta extensa población es la primera de la Sierra de Gredos. A partir de aquí comienzan a elevarse las montañas de ese macizo. En nuestro vuelo vamos a saltar a la vertiente sur de Gredos, al hermoso Valle del Tietar. El castillo de la Adrada se alza sobre un antiguo bastión romano y tiene ya más de 1000 años. Cuenta la leyenda que sus muros fueron escenario de los amoríos de Alfonso VI de Castilla y la princesa Zaida, hija del rey musulmán de Sevilla. Gracias a los trabajos de restauración, la fortaleza luce hoy impecable. Hemos cambiado el rumbo de nuestro vuelo. Ahora nos dirigimos hacia el este. Hemos vuelto a entrar en la Comunidad de Madrid. Estamos en su rincón más occidental. Sobrevolamos las peñas de Cenicientos, a más de 1200 metros de altura. Este obstáculo natural separa los 2 valles cercanos, el del Tietar y el del Alberche. Cenicientos se asienta bajo las peñas a las que da nombre. Y sus casas se arraciman a su vez en torno a la iglesia gótica de San Esteban Protomártir. Estamos a punto de dejar atrás este rincón de Madrid hacia poniente para cruzar la frontera con Toledo. Vamos en busca del río Alberche. Antes de dar con él, Almorox se cruza en nuestro camino, con su ermita de Nuestra Señora de la Piedad en lo alto de la colina. Su otra iglesia, la de San Cristóbal, domina su Recoleta plaza, en la que se yergue con orgullo la picota que acredita el privilegio de villa que le otorgara Felipe II. El río Alberche nos marca el siguiente objetivo. El castillo de Escalona perteneció a don Álvaro de Luna, condestable de Castilla, quien hizo alarde de su riqueza y poder
levantando un enorme y fastuoso palacio amurallado. Aunque finalmente fue saqueado por las tropas de Napoleón. Desentendiéndose de los lances de la historia, el Alberche fluye bajo los puentes de Escalona, con las riberas engalanadas de otoño. Remontamos su curso en busca de otra fortaleza legendaria, el Castillo de Alamín. En lo alto de este escarpe sobre el río, el Castillo de Alamín guardaba hace más de 1000 años un camino y un puente, que eran el paso clave sobre el Alberche, aunque poco queda ya de la antigua fortaleza. Y es que hace 300 años, los duques del Infantado levantaron este palacio sobre las ruinas del castillo. Nos alejamos del Alberche en dirección este, para llegar rápidamente sobre Méntrida. La iglesia gótica de San Esteban es el eje sobre el que gira el angosto trazado de sus calles. El santuario de la Virgen de la Natividad se asoma sobre los viñedos que han dado al lugar justa fama de buenos vinos. Siempre hacia el este, volvemos a penetrar en territorio madrileño y llegamos así a otro lugar milenario, Batres, con los viejos muros de su castillo surgiendo de una chopera. Aquí pasó parte de su infancia y juventud, y hay quien dice que incluso nació el gran poeta Garcilaso de la Vega. Este es un hermoso lugar para poner fin a nuestro viaje de hoy. Hemos recorrido los confines occidentales por tierras de Madrid, Segovia, Ávila y Toledo. Debemos tomar tierra y prepararnos para el siguiente viaje por los confines de Madrid.